Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Me complace muchísimo estar aquí el día de hoy. Gusto verlos conectados y ver que se siguen sumando. Bienvenidos sean a esta gran comunidad de Hagamos un Trueque. Hola, doctor Máximo Carvajal. Me da muchísimo gusto saludarlo. Es un placer. Y ya tenemos por acá a la maestra Rubí Pérez, quien será nuestra ponente del día de hoy. Bienvenida, Rubí. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Buenas tardes, me da mucho gusto tenerte por acá. Como muchos también saben, la maestra Rubí Pérez estuvo y nos apoyó con temas a arranque de este 2025 para reformas en materia laboral. El mes de enero definitivamente se nos ha ido volando entre tanto cambio, tanta publicación, declaración que se ha hecho. La verdad es que no nos ha alcanzado el tiempo para toda la información que tenemos que asimilar, pero definitivamente esto es un foro que nos sirve para analizar, ver estas normativas. Sabemos que en temas laborales ha habido bastantes cambios y pues es el propósito de nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Conocerlos de la mano de los expertos. Y si me permite, maestra Rubí, voy a dar lectura de manera muy breve a su semblanza antes de cederle los micrófonos. La maestra Rubí Aletia Pérez actualmente se desarrolla en la Dirección Global Jurídica del Grupo Bimbo y coordinadora del Comité Técnico y de Estudios Laborales y Seguridad Social de WCA, Capítulo México. Se ha especializado en temas relacionados con cumplimiento de obligaciones en materia laboral, seguridad social, ambiental y de hidrocarburos, así como seguimiento en procedimientos administrativos en materia ambiental e hidrocarburos. Cuenta además con diversos cursos, seminarios y conferencias. Se desempeñó por 6 años en materia ambiental y de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos. Además, prestó servicios en el Instituto Mexicano de Seguro Social en el área de atención y seguimiento de quejas de Prodecon. Tiene a su cargo la gerencia global jurídica del área laboral de la Dirección Global Jurídica del Grupo Bimbo, en la cual ve temas laborales, de seguridad social, corporativo en los diferentes países donde tiene presencia esta empresa. Y pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra a maestra Rubí. Sabemos que le van a estar apoyando con la proyección Con de la su presentación, sí. presentación, así que esperamos a que se proyecte para que ya podamos iniciar. Muchísimas Muchas gracias y un gracias. gusto tenerla por acá. No, igualmente, muchas gracias. Y sí, hoy vamos a platicar de la ley Silla. Y esto es importante porque afecta a todos los sectores, no solamente afecta para el sector retail. ¿Qué es esto de la ley Silla? Bueno, pues esta ley Silla nos dice que a partir de junio de este año, ¿y por qué junio de este año? Porque la reforma se publicó a mediados de diciembre del año pasado. Entonces, lo que nos dicen los transitorios es que se tiene que pasar 180 días para que los patrones estén obligados, pues, a proporcionar sillas a los trabajadores que realizan sus actividades predominadamente, o sea, predominadamente de pie. O sea, esta reforma que fue en la Ley Federal del Trabajo, pues se conoce en el argot como ley silla. Lo que busca principalmente, pues, es reducir los riesgos de salud asociados con estar de pie en periodos prolongados. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque dentro de la exposición de motivos de la ley, pues nos dice que hay diversos estudios que han demostrado que estar de pie durante largas jornadas pueden provocar problemas circulatorios como en venas varicosas, como dolor en articulaciones de las rodillas y caderas, y esto, bueno, pues trae consecuencias graves para la salud. Si bien es cierto, la ley establece pues descansos obligatorios. Algunos especialistas consideran que la norma dejó fuera aspectos ergonómicos fundamentales por el momento, porque en la misma ley establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a ser la encargada de establecer pues las especificaciones, ¿no? En cuanto a la aplicación de la ley Silla. Entonces, lo que creemos es que muy probablemente vaya a haber una norma oficial mexicana que regule todo este tema de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la ley Silla. Si bien es cierto, dentro de los transitorios se le dio a la Secretaría 30 días para la elaboración de esta norma, bueno, pues probablemente pues vaya a pasar un poquito más de tiempo para que podamos tener esto, pero pues sí, lo más seguro es de que tengamos una norma oficial mexicana. La siguiente, por favor. Entonces, a grandes rasgos, esto es la ley Silla. Estos son los puntos que vamos a ver durante esta hora. Es la descripción, antecedentes, o sea, qué fue lo que lo impulsó, los fundamentos, implicaciones, beneficios de la ley Silla, la implementación, o sea, ustedes como patrones, ¿cómo lo pueden hacer? Hay diferentes formas. Si bien es cierto, no están escritos, pero pues es lo que
nos dice la lectura del artículo y pues consecuencias y perspectivas futuras. La siguiente, por favor. Ahora bien, o sea, lo que decíamos, o sea, ¿qué es la ley silla? O sea, prácticamente es una normativa laboral que obliga a los empleadores a proporcionar pues asientos adecuados a los trabajadores, pero es, ojo, asientos con respaldo, no bancos, no bancas, son asientos con respaldo, que son adecuados a los trabajadores cuyo desempeño laboral pues implique periodos prolongados de pie y que busca garantizar pues condiciones dignas y prevenir pues problemas de salud derivados con la postura prolongada. ¿Qué nos dice? O sea, nos dice estos tres grandes rubros: derecho a descansar, mejora la calidad de vida y un ambiente laboral saludable. Entonces, dentro de este derecho a descansar, nos dice la ley que dentro de la jornada, independientemente del tiempo que nosotros les otorguemos para que tomen sus alimentos, tiene que haber periodos o intervalos de descanso. ¿Para qué? Para que los trabajadores se puedan sentar y poder, pues, reposar. Lo que no nos dice la ley es cuánto tiempo es el considerado. Entonces, vamos a esperar a que lo determine la autoridad. Por lo pronto, lo que podemos implementar, bueno, pues son cada 2 horas que puedan descansar de 10 a 15 minutos, que es lo que comúnmente es lo que están diciendo, bueno, pues asesores. Ahora, ¿por qué él dice que mejora la calidad de vida? Porque dentro de esta misma exposición de motivos lo que nos dice es que se tiene que proveer el número suficiente de asientos o de sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores. Y ojo, aquí es donde a la literalidad es abarca para todos los sectores, porque dice servicio, comercio y centros de trabajos análogos, o sea, prácticamente es todo. O sea, si bien nosotros pensábamos que nada más iba a ser para el sector retail, no, ya con esta redacción se entiende que son servicios, comercios, industrias, porque dice centros de trabajos análogos. Entonces, para esta ejecución, o sea, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. Cuando habla del descanso periódico es para aquellos que puedan tener una silla dentro del lugar de trabajo. Hay algunos sectores que va a ser, no va a ser posible tener una silla al lado donde están ellos, por ejemplo, supervisando la maquila, porque esto podrá traer consecuencias en temas de seguridad e higiene. Para esos casos, entonces se debe de propiciar pues un lugar para poder llevar a cabo el descanso. ¿Por qué? Porque la misma ley lo que nos dice es que en el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán de estar ubicados pues en áreas específicas para que tal efecto pues se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo, y la misma disposición se observará en los establecimientos pues industriales cuando lo permite la naturaleza del trabajo. La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos que tenemos en esta ley silla es que pues prácticamente nos dice que tenemos objetivos pues de garantizar el derecho de los trabajadores a descansar cuando sus actividades lo permitan, prevenir enfermedades musculoesqueléticas y circulatorias, y además pues mejora el bienestar y la productividad de los empleados. También pues ayuda a regular las condiciones laborales en cuanto al uso de sillas en sectores que tradicionalmente no lo permiten, que es el sector retail. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, si ustedes iban y compraban en el autoservicio, veían a que las cajeras y los cajeros, bueno, pues estaban de manera prolongada de pie haciendo el cobro de los artículos. Entonces, eso es uno de los puntos que también ataca. En estos casos, ahí sí es viable, bueno, pues tener una silla con respaldo, porque pues no estaría obstruyendo la forma de estar pues prestando estos servicios subordinados, es decir, el cobro, perdón, o en su caso, empacar los artículos. En los casos que están, y reitero, en una línea de producción o que están haciendo la elaboración de algún tipo de alimento, pues por cuestiones de seguridad e higiene es más difícil que tengan sillas, porque imagínense que están en un restaurante y tener una silla al lado de la cocina pues puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque puede estorbar, puede haber accidentes, entonces eso trae consecuencias pues también graves para los patrones. En estos casos, lo que establece la ley es de que haya un lugar en específico para que las personas puedan descansar. O sea, esto es independientemente del comedor, a menos de que también se pueda habilitar el comedor. ¿Por qué? Porque en los comedores comúnmente pues se tienen bancas. Si es que tienen sillas con respaldo, bueno, pues se pueden
hacer el espacio y determinar que este área va a ser específica para el descanso de estos trabajadores. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque si se entiende que al momento de que salgan a comer y la hora de la comida es a las 2 de la tarde, pero va entrando otro turno y en ese turno no le toca comer a esa hora, pero sí le toca su descanso por el tema de la ley silla y no hay lugares, entonces estaríamos incumpliendo y viene una sanción por parte de las autoridades. Por eso lo que establece es de que tiene que haber un lugar, pues sí, disponible para poder hacer los descansos. Y con esto no significa que si tienes 500 trabajadores, 50 trabajadores o 10 trabajadores, necesites tener las 10, 50 o 500 sillas, sino más bien, si no se tiene el espacio determinado para tener todos estos asientos, lo que se puede hacer es tener, por ejemplo, a los de 10, pues que haya 5 asientos y que salga la rotación de los turnos para que se puedan sentar. A los de 50, bueno, pues tener de 10 a 25 asientos y así sucesivamente, o sea, para así poder garantizar que haya un asiento para estas personas. La siguiente, por favor. En cuanto al tema de contexto y necesidad, pues históricamente diversos sectores como el comercio, manufactura y servicios han requerido que los empleados pues permanezcan de pie durante largos periodos y estos estudios, como lo comentamos en un inicio, pues han demostrado que esta práctica puede causar pues fatiga, varices, problemas articulares y enfermedades inclusive cardiovasculares. Entonces, la falta de legislación aquí en México específica sobre el descanso en estos sectores justifica la creación de la ley silla. Y muchos me dicen, pero es que ya estaba regulado, inclusive en el Reglamento Interior de Trabajo establece pues el número de asientos que debe de haber en los centros de trabajo. Sí, pero aquí lo que hace, o sea, alusión o que va más allá o el enfoque es para aquellos sectores donde no estaba contemplado los asientos, o sea, que por ejemplo era mal visto, como alguien que está en piso en una tienda departamental o que esté cobrando, o que estés en la manufactura y que no te puedas sentar y que nada más te puedas sentar en tu hora de descanso. Entonces es como que el plus que está dando la ley. Y justo de estos motivos, bueno, pues hablan del estrés y el agotamiento laboral, la importancia del descanso, y esto trae por consecuencia, o sea, la importancia del descanso, el aumento de la productividad. Y si las personas están descansadas, durante la jornada laboral, bueno, pues esto también ayuda a la prevención de los accidentes. Disculpa, Elvia. Hay una pregunta, no sé si la pueda leer o me espero al final. Como usted prefiera, maestra, si quiere responderla de una vez, seguimos avanzando y al final, si se juntan algunas, pues las podemos ir leyendo al final. Ah, ok, sí, pues a ver, es para el tema del teletrabajo, pero sí la podría leer al final. Muy bien, gracias. Ok. Y también, o sea, lo que nos dice es, si va a aumentar la productividad, esto trae por consecuencia pues sí la reducción de accidentes. Entonces, si trae la reducción de accidentes, quiere decir que nuestra prima de riesgo pues no se va a incrementar, se va a mantener. Entonces, eso también es un beneficio pues para los patrones. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al origen y la motivación de esta ley silla, pues prácticamente lo que nos dice es que el impulso de esta ley proviene de estudios médicos y de demandas de los trabajadores, no, o sea, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y quienes han denunciado afecciones, bueno, pues derivadas de largas jornadas de pie. Y el objetivo fue precisamente corregir pues una práctica arraigada que afectaba la salud de los empleos y su desempeño. O sea que había preocupaciones por el bienestar laboral y pues hubo acciones, ¿no?, de organizaciones laborales y la regulación de los tiempos de descanso. Lo que nos dicen los tiempos de descanso es muy ambiguo, o sea, solamente dice que habrá descanso. No nos dice cuánto va a ser la duración de dicho descanso, o sea, en qué intervalos. O sea, si es al momento de inicio de la jornada, durante la jornada, al final de la jornada, pero pues obviamente sería pues durante la jornada. Pero ¿cuáles serían los intervalos? O sea, por cada 2 horas de trabajo, 15 minutos de descanso, o por cada 3 horas, o por cada hora. O sea, no es específica la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esperar a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determine los criterios en cuanto a los descansos. ¿Qué se puede hacer? Como buena práctica, lo que podemos hacer es, pues lo recomendable es por cada un intervalo, ya sea de 1 hora, pues de 5 minutos de descanso, o 2 horas de 10 a 15 minutos de descanso. Ojo, con esto no quiere decir que si mi jornada empezó a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde,
a raíz o a consecuencia de estos descansos yo tenga que salir a las 4:30. No, sino esto se tiene que contemplar dentro de la jornada. La siguiente, por favor. En cuanto a la fecha e impulso de aprobación, bueno, pues la ley sí ya fue impulsada en el 2021, o sea, se empezó a gestar, se empezó a revisar y pues sí destacó la necesidad urgente pues de adaptarse a estos cambios laborales. Y pues fue propuesta en diversas legislaciones a lo largo de estos años y fue aprobada en diferentes países y en distintas fechas. Entonces, lo que hizo México fue tropicalizar lo que ya se estaba revisando en otros países y pues se ha promovido en varias iniciativas desde décadas pasadas, pero en los últimos años pues cobró mayor relevancia con la inclusión de las reformas laborales hasta que vio luz o hasta que vio vida, pues ahora en diciembre del 2024. Y esto se publica a mediados de este mes, perdón, del mes pasado, y trae por consecuencia estas fechas de implementación. ¿En qué sentido? O sea, en que la autoridad está, bueno, perdón, los transitorios te están estableciendo que hay 180 días contados a partir de la publicación del decreto de reforma. Entonces, estos 180 días aproximadamente son la segunda semana de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la segunda semana de junio ya es ley, ya entra en vigor. Entonces, todos los patrones debemos de cumplir con esta disposición. ¿Qué pasa si no cumplo con esta disposición? Pues habrán consecuencias para los patrones y entre ellas, bueno, pues son multas cuantiosas. ¿Por qué? Porque dentro de las prohibiciones y cambios en la ley silla, pues entre estas prohibiciones establecidas en el artículo 133, fracción 17 bis de la Ley Federal del Trabajo en relación con la reforma sobre el uso de asientos y sillas, se incluye una disposición en específico que habla que prohibir que las personas trabajadoras tomen asiento de manera periódica durante el desempeño de sus funciones, así como obligarlas a permanecer de pie durante toda la jornada laboral, pues trae una consecuencia. Y también tiene que haber cambios en el reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Porque se deben de realizar los cambios respecto a la modificación del artículo 132, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 423, donde existen, bueno, pues normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o las sillas con respaldo durante la jornada laboral, de conformidad, bueno, pues con el 132. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros debemos hacer a nivel reglamento estos cambios de cuándo se van a estar tomando estos periodos, determinar dónde se va a localizar el lugar para el descanso o, en su defecto, que tengan acceso a una silla que esté al lado y que puedan descansar de manera permanente. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. De manera permanente se entiende que, bueno, pues estén sentados en la silla durante toda la jornada. De manera discontinua quiere decir que van a estar tomando descansos o intervalos pues para poder tener los cumplimientos de la ley. Y justamente, pues derivado de estas visitas de inspección, hay multas por incumplimiento en las normas de trabajo. Y estas multas, bueno, pues aplica al infractor y que iban desde las 50 hasta las 5,000 veces la unidad de medida de actualización. Recordemos que la UMA está por cambiar. ¿Cuándo cambia la UMA? Bueno, pues la UMA es la unidad de medida de actualización. Y esta UMA pues va modificándose año con año. ¿Cuándo entra en vigor esta modificación? El 1 de febrero. O sea, para 2025, 1 de febrero de 2025, la UMA va a estar en 113.14 pesos. Entonces, ¿cómo multiplicaríamos la multa? Bueno, pues sería las 50 o 30, 300,000 veces hasta el tope de las 5,000 veces por la cantidad de la UMA. Ahora bien, hay otro factor para determinar la multa y esto es que es por cada trabajador que yo no estoy beneficiando o que estoy violentando su derecho. Entonces, si yo tengo a 3, 10, 20 trabajadores que deben de estar sentados
o sea, que no son mis administrativos, sino más bien tal vez los operativos, o si vas a un autoservicio y hay 10 cajas y son los 10 cajeros, cajeras que no tienen la silla, entonces la multa se va a multiplicar por cada uno de estos cajeros que se está pues, violentando su derecho. Entonces, derivado de la visita de inspección, pues tienes el tiempo para hacer la revisión. Y creo que di un trueque hace un mes o 2 meses sobre visitas de inspección, si no recuerdo. Y yo les comentaba que en el proceso de la visita de inspección, ya una vez que pues nosotros no podemos defendernos y que realmente todo está en nuestra contra, bueno, pues ya viene el procedimiento sancionador. Entonces ahí es donde nos van a notificar la multa. Se paga la multa y después viene otra revisión al cabo de 6 meses a un año. Y esta revisión pues es una visita de comprobación. La primera visita de inspección puede ser a raíz de visitas ordinarias o visitas extraordinarias. Las ordinarias es de rutina, ¿no? Las que ya tenga programada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las extraordinarias son cuando hay una denuncia por parte de un trabajador y que vaya que se queja a la Profedet o al tribunal o al centro o a la misma Secretaría del Trabajo. Entonces van y te hacen la inspección. Pues ya cuando viene todo este tema de la multa, ya pagamos la multa y al cabo de los 6 meses o al año recibimos la visita de comprobación y seguimos en reincidencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que seguimos sin completar los números de sillas o que las sillas no tenían respaldo o que no proporcionó un lugar para el descanso. Ahí es donde viene la consecuencia, que puede ser una multa todavía mayor o inclusive la clausura del centro de trabajo. O sea, por eso justamente representa el tema de la ley silla pues un avance significativo en la protección de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque pues, se garantiza condiciones dignas pues para las personas trabajadoras en los diversos sectores. Entonces, la obligación de proporcionar pues asientos adecuados con respaldo, tanto para la ejecución de funciones como para los descansos periódicos, pues sí refuerza la importancia, ¿no? De cuidar la salud y el bienestar pues, de los empleados. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de los promotores y defensores de la ley, sí, o sea, en parte fueron los sindicatos y también fueron organizaciones no gubernamentales e inclusive, bueno, pues también profesionales de la salud. Que esto, bueno, pues se fue dando poco a poco cuando se hizo las discusiones de la ley y que justamente, bueno, pues al final lo vimos plasmado en la exposición de motivos, donde pues daban todas y cada una de estas razones para el tema del cumplimiento, ¿no? De la ley. La siguiente, por favor. Bases y principios. O sea, dentro de estas bases y principios tenemos pues primero el derecho laboral. ¿Por qué? Porque pues está basado en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, donde se busque que sea de forma justa, equitativa. Pero también en las normas internacionales, porque existe el cumplimiento de diversos convenios de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo, que inclusive, bueno, pues México tiene firmados y ratificados. Pero también en el punto del bienestar del trabajador, bueno, pues considera la salud ocupacional como un pilar esencial para el desarrollo empresarial sostenible y pues la seguridad en cuanto a seguridad social, pues hay una relación con prestaciones y políticas pues de salud preventiva, en las cuales, bueno, pues sí o sí debemos de cumplir. Y más, bueno, porque pues ya está establecido dentro de la ley. La siguiente, por favor. Y estoy viendo las preguntas. Sí, justamente, dice Francisco. Sí, Francisco, sí, dice, esta interrupción no le favorece a la industria de manufactura. Cada interrupción de la línea de producción traerá como consecuencia una baja en la producción. Será un acto circense de balance de descanso y producción. O sea, sí, pues, efectivamente fue justo uno de los temas que se estableció dentro de las discusiones. Entonces, la respuesta del legislador y de la autoridad de la Secretaría del Trabajo fue establezcan turnos en los que se puedan tomar descanso. Pero pues aún así, entonces, ¿qué es lo que va a traer por consecuencia? Pues el aumento de la carga social. ¿Por qué? Porque si yo nada más tengo a 3 personas, por ejemplo, en el primer turno, supongamos, tenemos 3 turnos en la manufactura y en el primer turno solamente están 3. Entonces tendría que rotar a estos 3 para hacer los descansos y que estos 2 puedan cubrir esos 10 o 15 minutos el descanso del otro trabajador.
pero en algunas industrias, pues es imposible dejar, por ejemplo, si son las 3 líneas de producción, dejar una línea de producción sola. Entonces trae por consecuencia la carga social. Entonces, aquí sí es un reto realmente para los patrones de estar revisando el tema de pues, de los turnos. La otra, lo ideal sería que sí pudiera haber sillas al lado, por ejemplo, de la línea de producción, o sea, y ver pues qué tipo de sillas podrían ser las más convenientes en el sentido de, uno, no afectarle la producción. En algunos casos, bueno, pues la inocuidad, el tema de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque pues sí trae pues consecuencias fuertes si hay un accidente. Y también hacen un comentario, dice Diego. Dice, maestra Rubí, entiendo que esta disposición no aplica para el personal que ocupa una silla para trabajar. ¿Es correcto? O sea, si tienes un administrativo que su jornada laboral de 9 a 5 de la tarde tiene una silla y un escritorio, esto no aplica para ellos. Esto aplica para quienes tienen que estar de pie. Y dice, y solo aplica para quien no pueda disponer de una silla en su lugar de trabajo por los motivos que usted ya expone. ¿O hay alguna disposición aplicable para el personal que sí tiene a su disposición una silla? Gracias de antemano por su respuesta. Sí, justamente, o sea, nada más aplica para personal que no puede tener una silla o que no puede sentarse o que en su momento no la tuvo. O sea, para personal que está de escritorio, o sea, con la computadora, para ellos no aplica la disposición. Luego pregunta Jorge, buenas tardes, ¿el personal operativo que trabaja en silla también es obligatorio que cuente con respaldo? Sí, porque la ley es muy explícita, dices asiento con respaldo. O sea, se entiende que puede ser un banco con un respaldo, una banca con un respaldo, etcétera. O sea, pero sí que tenga el respaldo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sentamos, o sea, también lo que dice la misma exposición de motivos, si nosotros nos sentamos sin un respaldo, pues la espalda no está descansando. Entonces ahí puede también traer pues temas de espalda, ¿no? Ya en la salud. Y bueno, continuando, o sea, ¿qué impacto hay en la salud y en el bienestar de los trabajadores? Pues prácticamente es pues, la disminución de estrés, o sea, perdón, disminución de enfermedades musculoesqueléticas como lumbalgia, tendinitis, reducción de estrés y pues la fatiga pues física. También lo que dice, bueno, pues es que mejora la circulación sanguínea, previniendo, bueno, pues problemas cardiovasculares, aumento del confort y eficiencia. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, pues permite mayor concentración del trabajo, disminución del ausentismo, porque pues mejora la calidad de vida y reduce el impacto pues de los labores, ¿no? La siguiente, por favor. Dice, se aplica para que trabajen para personas que trabajen en escritorio, incluso dice que se pongan camastros. No, pero es que la ley no habla de camastros. O sea, la ley nada más habla con asientos con descanso. O sea, no sé si tal vez si escuchaste la parte de camastros en las noticias, pero no. O sea, es asientos. O sea, lo que por eso mismo se llama ley silla. O sea, es asientos con respaldo. Y pues cambios en la siguiente, por favor, cambios en las condiciones, ya está, perdón, cambios en las condiciones laborales, pues es la flexibilización en la postura laboral, o sea, alternando que pues debes de estar de pie y sentado. Pues las pausas activas obligatorias, ¿en qué sentido? Pues para reducir este impacto físico del trabajo prolongado, se tiene que dar estas pausas. Reitero, pues al momento no sabemos cuáles son estas pausas. El mobiliario ergonómico tiene que estar adaptado a las necesidades específicas. Si bien es cierto, la ley no dice mobiliario ergonómico, yo me atrevo a decir, o sea, casi asegurar que eventualmente, pues la autoridad al momento de del trabajo, cuando determine pues la norma oficial mexicana, los criterios, sí va a hablar de temas ergonómicos, o sea, que sí haya algo que pueda garantizar que pues, no haya en un futuro pues problemas de espalda. Y también temas de capacitación en ergonomía para los empleados y los empleadores. La siguiente, por favor. Otro de los temas, pues son los costos y los beneficios para los empleadores. O sea, costos iniciales, pues es la adquisición del mobiliario adecuado, adaptación de espacios de trabajo, capacitación del personal, perdón, sobre las nuevas normas. ¿Por qué? Porque también hay que darles a conocer toda la reglamentación que vayamos a hacer en un futuro en cuanto a las modificaciones al reglamento interior de trabajo y si ustedes lo ven necesario, bueno, pues se puede hacer una implementación, que yo sí lo veo conveniente, una implementación de una política de roles de descanso. O sea, es decir, cómo se van a estar tomando estos descansos. O sea,
que el turno A, cuáles van a ser los horarios de descanso y quiénes pueden tomar estos descansos a ciertas horas y la duración de los mismos descansos. Y también, bueno, pues trae también temas derivados pues, de estos costos que es la adquisición de mobiliario, pero pues trae beneficios porque viene la deducibilidad fiscal, o sea, hay posibilidades de descontar los gastos en equipamiento, ¿no? Para poder, pues, le puedo decir así, amoldar al espacio determinado para llevar a cabo los descansos o pues, la compra del mobiliario de las sillas. También lo mismo que nos dice la exposición de motivos, pues habla de la reducción del ausentismo, o sea, menos bajas por enfermedades laborales, mayor productividad en empleados y pues más cómodos y eficiente, y pues por lo tanto pues mejora el clima laboral y hay mayor satisfacción y compromiso de los trabajadores. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las frases y cronograma de implementación, pues la evaluación o sea, ¿cómo lo pueden hacer ustedes? Pues pueden implementarlo en 4 fases. Por ejemplo, pueden hacer ustedes dentro de su empresa, pues la evaluación de los espacios laborales y el diagnóstico de necesidades, considerando que, bueno, pues tenemos estos 180 días. Entonces, en la primera fase lo que vamos a hacer es evaluar qué espacios podemos determinar para poder cumplir con la ley. O sea, es decir, establecer un lugar para el descanso y qué es lo que va a contener este descanso. Me hacían la consulta, y es necesario que también tengan para poder beber agua, que tenga ventilación, que fuera de ruido, etcétera. O sea, la ley no lo dice, no nos lo comenta, pero pues sí tenemos que cumplir con las condiciones básicas de seguridad y higiene. O sea, tampoco los vamos a poner en el patio, por ejemplo, de maniobras, donde ya es el único lugar de la fábrica para que puedan pues estar descansando. No, o sea, sí hay que cumplir pues, con los temas de seguridad y higiene. Otra de las fases que pudiéramos hacer es, ya después de que hicimos la evaluación de los espacios y el diagnóstico de necesidades y el presupuesto, pues ya viene la segunda fase que es la instalación del mobiliario ergonómico. Ya una vez que viene la instalación del mobiliario ergonómico, podemos tener una tercera fase, que es la implementación de políticas de descanso y cambios en la postura. Dentro de esta política de descanso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Pues podemos considerar diferentes elementos que inclusive, bueno, no se los puse en la presentación, pero a manera de buena práctica, ¿qué es lo que debería de contener la política? Pues la política va a ser como cualquier otra, o sea, con un alcance, un objetivo, con definiciones y ya en las definiciones y ya con el tema pues de la organización en cuanto a cómo se va a establecer. Por ejemplo, en la política debemos incluir ciertos elementos claves del bienestar de los trabajadores. Lo podemos ir construyendo. Ya que esté la NOM, entonces ya nada más ya es más fácil adaptar la política ya construida hacia la NOM. ¿Qué tenemos que poner en la política? Por ejemplo, en un punto número 1, podemos poner la definición de pausas activas y descansos, o sea, establecer periodos regulares de descanso en función de la carga laboral y la postura del trabajador. Podríamos implementar pues pausas activas de 5 a 10 minutos cada 2 horas para reducir la fatiga y mejorar la circulación y definir pues el procedimiento para alternar entre estar de pie y sentado durante la jornada laboral. Otro punto importante de la política podría ser la adecuación del espacio del trabajo, o sea, que el patrón está obligado a proveer mobiliario ergonómico para permitir estos cambios de postura sin afectar la productividad. Em, las áreas de descanso, o sea, determinar cuáles son las áreas de descanso o el área de descanso, cuáles son las sillas y las zonas para la relajación muscular e implementar pues estaciones de trabajo ajustables que permitan pues trabajar de pie o sentado según la necesidad. Dentro también de la política podemos establecer un rubro de capacitación y sensibilización, o sea, es decir, capacitar a nuestros trabajadores sobre la importancia pues, de los cambios de postura y el descanso, formar a los supervisores para poder monitorear el cumplimiento de estas políticas, o sea, al interior de la organización, y sensibilizar a los empleados en cuanto a hábitos posturales y saludables y la ergonomía en el trabajo.
Otro punto de la política podría ser el monitoreo y supervisión. ¿En qué sentido? Pues designar de responsables internos que vigilen el cumplimiento de los periodos de descanso, implementar pues sistemas de control que registren los tiempos de actividad y las pausas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí también es importante que nosotros lo registremos. ¿En qué sentido? Pues va a llegar el inspector y te va a solicitar, compruébame que efectivamente pues están tomando las pausas y no solamente tienes ahí las sillas de decoración o el espacio de decoración. Entonces, sí, lo podemos registrar. ¿De qué manera? Lo podemos hacer de la manera tradicional, en bitácoras, o sea, de manera autógrafa. O en su defecto, lo podemos hacer de manera digital o con una huella. O sea, esto ya la complejidad, pues va a depender del presupuesto de la organización. Pero puede ser algo muy, pues muy simple hasta algo ya más complejo en el tema electrónico. Pero sí es importante que llevemos sistemas de control por persona. Es decir, si yo, Rubí, estoy tomando el descanso a las 9 de la mañana, posteriormente a las 12 y después a las 2, por ejemplo, registrar en qué momento tomé el descanso, el inicio del descanso y el final del descanso. Y si es mi descanso número 1, número 2 o número 3. Entonces, eso ya lo pueden determinar dentro de la bitácora. Y también en este punto de monitoreo y de supervisión, podríamos incluir pues auditorías periódicas para verificar que las medidas se están aplicando de manera correcta. O sea, es decir, que la gente sí está tomando sus descansos y en los turnos que se están determinando. ¿Por qué? Porque justamente se deriva del comentario que hicieron recientemente. Pues esto puede afectar a la productividad. Entonces, sí puede afectar, pero también si los colaboradores no tienen conciencia de que tienen que tomar a su descanso en esa hora, porque ustedes ya en el tema de logística, ya lo trazaron, ya vieron, o sea, cómo debe de estar funcionando para que no se pierda la productividad. Entonces, sí es responsabilidad del trabajador, pues tomar el descanso, que inclusive como tip, pues podríamos modificar los reglamentos interiores de trabajo en aras de que si no cumplen con esta pauta, esta normativa interna, en cuanto al tema de los descansos, pues pueden ser acreedores a una llamada de atención y ya está algo más fuerte, ¿no? Como una sanción. Otro también de los puntos es pues la incorporación en los reglamentos internos. ¿Por qué? Porque integrar estas políticas en el reglamento interno de trabajo y en las normas de seguridad e higiene ayudan a establecer mecanismos de sanción para los empleados que no cumplan con estas pausas. Y pues también podríamos crear pues procedimientos de denuncia para trabajadores que no tengan acceso a los descansos adecuados. O sea, si el jefe inmediato no le está permitiendo tomar el descanso, puede haber un control de quejas internas o de denuncias internas o viceversa, que el jefe inmediato detecte que el trabajador no está tomando el descanso, entonces puede haber estas denuncias. Pero recuerden que deben de ser pues anónimas. Y también dentro de estas políticas, bueno, pues establecer estos beneficios para los empleadores y los trabajadores, o sea, es decir, para los trabajadores, pues hay una reducción de enfermedades ocupacionales, menor estrés físico, mayor productividad, bienestar, y pues para los empleadores, disminución del ausentismo, mejora el clima laboral, etcétera. Y hay más preguntas. Dice Francisco, la Secretaría del Trabajo debe emitir regulación a los 200 días de haberse publicado estas reformas. ¿Sabemos en qué sentido vendrán estos requisitos? No, justamente era lo que platicaba al inicio de la sesión. No lo sabemos, pero lo que podemos obviar es que va a ser en cuestiones de seguridad e higiene. O sea, ¿qué te va a decir? Seguridad, higiene y de ergonomía. O sea, que el respaldo, o sea, sí te pueda proporcionar una postura de 90 grados donde puedas descansar las manos, puedas tener los pies, o sea, en el suelo. O sea, algo muy parecido a lo que dice la 037 en cuanto a cuestiones del teletrabajo, pero va a ir en ese aspecto. Y luego pregunta, personas con respaldo. Ah, ya. Dice, ¿ves viable contar con bitácoras de puño y letra de cada persona cuando tome su descanso en la zona asignada? Pues sí, era justo lo que platicábamos. Sí es viable, sí es lo más recomendable. ¿Para qué? Pues recuerden que la carga probatoria es para nosotros, ¿no? Para el patrón. Entonces, qué mejor, pues ya tenerlo ahí ya establecido como dentro del procedimiento que efectivamente, bueno, pues se establezca. ¿Y dónde lo pueden poner? Como bien lo dices, en la zona asignada. O sea, podríamos hasta inclusive colgarlo con una pluma y estar pues regulando que efectivamente se estén tomando los descansos.
Igual, pregunta Francisco, si mi descanso lo tomo, el tiempo que tardo en trasladarme de mi trabajo donde está mi silla designada, ¿se tomará en cuenta ese tiempo de traslado como parte de mi descanso? No, no se debería, o sea, si nos vamos a la interpretación, dice descanso. Entonces, si tu área de trabajo está a 5 minutos a pie caminando a la hora de descanso, no, en teoría no debería de ser tomado. Lo que sí se tiene que contar, o sea, lo que tiene que determinar el patrón es primero el diagnóstico, o sea, dónde pueden establecer este lugar de descanso, también para evitar, pues, estas pausas prolongadas. Pero sí, eso no se debe tomar como parte del descanso. Y la siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al monitoreo pues de la ley, lo que platicábamos es que hay un establecimiento de mecanismos de vigilancia para garantizar la aplicación de la ley. ¿En cuanto a qué? De manera interna. Primero vamos a hablar de manera interna. Esto de manera interna es que nosotros tengamos personal designado que no sean sus tareas, sino más bien pues poder estar monitoreando, revisando, pues que efectivamente se lleve a cabo el cumplimiento de la ley. Y dos, podemos crear estas comisiones internas de supervisión en las empresas para poder garantizar que efectivamente se está llevando a cabo la ley. Y tres, que ya les expliqué, fueron las inspecciones periódicas de la Secretaría. O sea, están dos tipos de inspecciones principales, que es la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es con previa notificación, o sea, previo citatorio de 24 horas, por lo regular, de antelación. Entonces van, llegan, te dejan el citatorio y te hacen pues la revisión. Al momento no sabemos si el tema de la ley sí ya va a ser por parte de condiciones generales de trabajo o seguridad e higiene. Esto no lo sabemos, es una incertidumbre. ¿Quién lo va a determinar? Pues eventualmente la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque si van en condiciones generales de trabajo, entonces únicamente nos pueden revisar ley silla cuando sea ese rubro. Si es en seguridad e higiene, únicamente cuando sea seguridad e higiene. Entonces va a depender de la materia. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando esté ya en las reglas específicas. Entonces, derivado de esta visita de inspección, para hacer constar que efectivamente estamos cumpliendo con todos los temas de la ley silla, ya la autoridad lo puede hacer de manera ordinaria. Esta manera ordinaria se hace a través, pues, de una tómbola virtual donde se escogen ciertos centros de trabajo de ciertos patrones a inspeccionar. Esto es al azar, o sea, entran todos los patrones. Y esto a través, pues, de un algoritmo que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, ya están implementando igual que el SAT, pues, inteligencia artificial. ¿Qué hacen? Bueno, pues, cuando ven que hay muchos patrones o un patrón en específico que, bueno, pues, que no cumple, con ese patrón van a hacer la revisión o al azar. Una vez que hacen la revisión, si todo está bien, pues se cierra la visita de inspección. Si no hay pues manera de comprobar que efectivamente están tomando los descansos, que se estableció un espacio, pues puede venir la multa. Y a lo que les comentaba, son multas cuantiosas y si somos reincidentes en una visita de comprobación, bueno, pues puede ser la clausura. Y estas multas, pues sí son pues, de mucha, pues, monitoreo. ¿Por qué? Porque pues, justamente lo que queremos evitar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos a corto, a corto plazo y a largo plazo? O sea, en cuanto al corto plazo, pues tenemos una inmediata mejora en la comodidad de salud de los empleadores, una reducción de estrés y fatiga laboral, un incremento de la productividad y satisfacción en el trabajo. Y a largo plazo, bueno, pues es una cultura empresarial orientada al bienestar de los trabajadores, reducción de costos en atención médica y seguros laborales, pues mayor atracción y retención de talento y fortalecimiento de responsabilidad social corporativa. Si no lo empleamos de manera correcta, estar implementando las fases, pues sí puede haber a mediano y a largo plazo y a corto plazo, pues una disminución en cuanto a la producción. Y la última, que creo que son las conclusiones. Sí, la siguiente, por favor. Sí, en conclusión, bueno, pues esta ley silla, pues representa un avance significativo en la protección de los trabajadores, promoviendo, bueno, pues un ambiente laboral más saludable y su implementación, pues no solo beneficia a la salud y al bienestar de los empleados, sino pues también impacta, pues positivamente en la productividad empresarial y el clima laboral. Y aquellas, bueno, pues empresas que adopten estas medidas podrán observar pues mejoras en su eficiencia y evitar multas, penas y sanciones. Y con esto pues termino.
Muchísimas gracias, Ruby. La verdad, toda esta información nos será de mucha utilidad. También había cierta confusión, a lo mejor, como bien comentaste, con espacios de trabajo que ya tenían esta obligación, como en el caso de administrativos. Un caso muy que a lo mejor a muchos que estuvimos en aduana nos han tocado en mis tiempos, en el área de modulación, pues era un tema, ¿no? Son unos espacios pequeños, pero definitivamente nunca había dónde no sé actualmente cómo estén, pero nunca había dónde sentarse, entonces ahí estaban los expedientes, era prácticamente la única manera, pero sí hay muchos espacios de trabajo que sí es una manera de que también el trabajador pues evite cualquier tema pues de varices, problemas de postura, etcétera. Así que definitivamente va a ser un reto también para muchas empresas, sobre todo en el caso de líneas de producción, pero bueno, esperamos seguir teniendo más información. ¿Tenemos alguna fecha? No sé si lo mencionaste, alguna fecha de A esta entrada en mediados vigor, de junio mediados de aproximadamente junio. se cumplan los 180 días y se Ok. tiene que pasar también el lapso para que la autoridad pueda pues elaborar la norma oficial mexicana, que posiblemente pueda tardar un poco como lo que pasó en teletrabajo. O sea, en Ujú. teletrabajo tenían, creo que, si no me acuerdo, era en junio, julio que tenían que publicar la NOM y la NOM se vino publicando en noviembre, diciembre. Entonces, pues sí ahí hay un tema. Y Y que una vez entrada, perdón, adelante, adelante. no, adelante, adelante. Y una vez ya con estas fechas o ya entrando en vigor, ¿hay algún plazo en que las empresas puedan estar esperando algún tipo de visita e inspección? Pues eso sería a mediados de junio. Ok, Y ya lo específico, bueno, pues va a determinar lo que establezca la Secretaría del Trabajo, pero sí en el tema de, pues, dónde lo van a revisar en condiciones generales o en seguridad y higiene. ok. Ahora, Elvia, me hicieron una pregunta que no Adelante, adelante. la Gracias, ley maestra. sí ya es de home office, entonces, pues no sé si me permitas contestársela o... Adelante, contestamos y de Ah, aquí yo bueno, aprovecho para darle ahorita la palabra a ah, nuestros bueno. panelistas. Gracias. Sí, Diego pregunta, en su opinión, en la práctica profesional, para que una persona moral pueda hacer deducible los pagos de internet y luz de un trabajador en home office, ¿es correcto aplicar el importe del reembolso en un CFDI de nómina bajo la clave, la clave 999? Ay, es que, mira, para que nosotros podamos deducir, o sea, como persona moral, los pagos de internet y luz como un trabajador, o sea, o sea, como un teletrabajo, pues primero tenemos que cumplir con el supuesto del 40%, ¿no? Y es común utilizar, pues, estos de pagos por cuentas de terceros o reembolsos de gastos en el CFDI de nómina. Y esto, pues, sí te puede permitir justificar la erogación sin que se considere un ingreso grabado para el trabajador, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos fiscales. ¿No? Y la misma ley te lo determina. Pero pues hay un riesgo de fiscalización por parte del SAT, IMSS, Infonavit y Tesorería de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aunque el uso de la clave está permitido, su aplicación puede generar discrepancias fiscales si no se maneja de manera adecuada. Algunos de estos riesgos pueden ser, por ejemplo, con el SAT, porque el SAT puede interpretar estos reembolsos como parte del salario si no están debidamente documentados. O sea, ¿cómo lo tienes en el NOT? Y lo que podría implicar, pues, ajustes en el ISR. En el IMSS también, o sea, la erogación es considerada como una prestación en especie y podría generar obligaciones de cuotas patronales adicionales. ¿Por qué? Porque si tú le estás dando mensualmente este apoyo o cada quincena o cada mes, pues eso ya integra en el salario de base de cotización. Entonces, aguas. Y en el tema de Infonavit, pues es un aumento en la base salarial podría impactar en los aportes patronales. Y en temas de la Ciudad de México, o sea, de tesorería, como mencionas, pues podría determinar diferencias en el ISN. Y ahora, ojo también, porque pues acuérdense que ya en enero del 2025 pues ya está este incremento del ISN, ¿cómo quedó? Entre el 3, o sea, se incrementó entre el 3 al 4% hasta 4.5% más, y que va en un incremento gradual, o sea, cuando eres micro, pequeña y mediana empresa y en adelante. Entonces, estrategias pues para poder evitar la diferencia de impuestos, establecer una política interna de reembolsos, especificando, bueno, pues que estos pagos son estrictamente por conceptos de gastos de trabajo. Yo no lo recomiendo, pero se podría hacer. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la lectura de la ley laboral, te dice que es un apoyo, ayuda proporcional por el tema del teletrabajo. Entonces, los fiscalistas que son muy puristas dicen, no, esto no es, o sea, esto no es una prestación, sino más bien es una obligación del patrón de aportar.
Sí, también solicitar los comprobantes fiscales a nombre de la empresa siempre que sea posible, elaborar contratos o anexos de teletrabajo, porque te va a decir esa materialidad y le vas a decir, aquí está mi contrato individual. Sí, pero el del teletrabajo, donde le das calidad de teletrabajador y se están pactando todos los elementos de la ley, no, no lo tengo, entonces no hay materialidad. Entonces hay que elaborar los contratos o anexos a los contratos laborales donde se establezca, pues claramente que el reembolso de estos gastos no constituye una remuneración adicional con la clave, ¿no? Hay que pues registrar, ¿no?, los reembolsos en la contabilidad como un gasto operativo y no como parte de la nómina, para que no integre. Y documentar, pues, evidencia del uso de los servicios en el desempeño laboral para poder respaldar la naturaleza del gasto, en el sentido de que yo tengo una computadora, entonces es mi herramienta de trabajo, me dieron aquí la carta donde estoy resguardando y utilizando esta herramienta de trabajo, entonces, por lo tanto, pues una computadora se entiende que necesita electricidad y necesita internet, o un teléfono, o una impresora, o lo que sea la herramienta de trabajo para ese puesto. Entonces también tienes que tener perfil de puesto y todo eso te va a ayudar con la materialidad. Y pues sí, es una práctica común y necesaria y pues es crucial que hagas una correcta documentación y justificación pues para evitar contingencias fiscales y debes de evaluar cuidadosamente pues la forma en la que manejas estos pagos. Entonces, ojalá haya podido pues, responder tu pregunta. Muchísimas gracias, Ruby. Y en lo que alguien más nos comparte alguna de sus dudas por medio del chat, no sé si alguno de nuestros panelistas o doctor, la verdad me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Si alguien, no sé si se puede quitar el mute para que. Listo. Gracias. Desde luego que sí, pues felicitar a Rubí, desde luego, este, con un tema muy interesante, ya desde la denominación de la ley de las sillas, este, llama y motiva el interés. Yo creo que sí es un beneficio importante para los trabajadores, un derecho para ellos tomar este descanso. Y pues son conquistas que a través de muchísimos años pues se han venido otorgando para hacer desde luego más, más llevadero el descanso de los trabajadores y además pues también con una ventaja para el patrón, que es el aumento de la productividad. Pues yo quisiera felicitar de veras por este tema a la licenciada Rubí y se ve que además es muy conocedora en la materia del derecho laboral, del trabajo, y hoy nos ha ilustrado con un tema muy específico, pero realmente muy interesante. Gracias, Rubí, por esta Muchas gracias por plática. la invitación. Gracias, doctor. Y me dio mucho gusto, la verdad, verlo por acá, saludarlo y gracias por sus Gracias. comentarios. Maestra Rubí, no veo Yo vi una, dudas. Juan. ¿Sí? A ver. Sí, Ok, pregunta adelante. Juan, dice, lo siento, entré tarde, ¿qué promedio de minutos estaban manejando por cada descanso? O sea, realmente la ley no lo dice, o sea, lo digo muy rápido, la ley no lo dice, hay que esperar lo que diga la norma oficial mexicana. Por lo pronto, en lo que lo puedes implementar, puedes hacer descansos de 10 a 15 minutos cada 2 horas. O sea, que es lo que varios expertos en diferentes paneles lo han estado pues comentando. Y eso pues podría no interrumpir pues las labores de producción. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando está en la norma oficial, como por junio, a mediados de junio. Ok, Francisco Peña pone que para el 17 de junio. Sí, Entonces, aproximadamente, sí. pues estaremos esperando esta norma oficial, también estaremos pues informándonos, estar actualizados. Y una duda ya, a lo mejor no viene aquí en las preguntas y no sé si se abordó, creo que no, pero si le ha tocado algún caso a lo mejor de éxito, alguna implementación que se haya hecho recientemente, a lo mejor que nos pudiera comentar de manera muy breve. Ah, pues en mi empresa. Nosotros desde que vimos la reforma que ya se estaba el año pasado justamente en revisión, lo que hicimos fue en nuestros centros de productivos, o sea, en las plantas, pues, nosotros hacemos pan. Entonces, pues por cuestiones de inocuidad alimenticia, pues no podemos tener sillas al lado de la línea de producción. ¿Por qué? Porque si tú las arrastras, bueno, pues puede haber ahí cabellos o alguna suciedad, entonces eso trae una consecuencia para la inocuidad alimenticia. Y también, pues temas de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque si está la silla y pues las bandas están calientes, la mueves y pues puede que te acomodes mal y te puedes quemar o puede causar un accidente simplemente. ¿Qué fue lo que hicimos? Establecer, bueno, pues lugares aparte del centro de trabajo
pero bueno, pues como hay espacio y las plantas realmente son muy grandes, pues no hay que caminar distancias muy largas para poder tomar esos. Entonces, ¿qué se hizo? Se compró el mobiliario, se puede deducir, ya se implementó. ¿Qué tenemos? Cronogramas, perdón, bitácoras para poder apuntar. Hay unas plantas que cuentan, o sea, que están implementando el sistema y que lo quieren hacer digital por medio también de la huella. Entonces estamos haciendo prueba y error, pero sí, pues ya lo implementamos. ¿Por qué? Porque pues somos muy visitados por la autoridad. O sea, sí tenemos muchas visitas de inspección en el año, entonces preferimos hacer la prevención, porque justamente ahora lo que hacen las empresas, o sea, es la prevención, ya la corrección. ¿Por qué? Porque nos sale un poco más barato que pues ya las multas o pues, la clausura. Y el de tener operación, y definitivamente sí, qué bueno que nos comenta este caso en particular, porque pues definitivamente el tema de alimentos, industria de alimentos y el industria médica, pues van a ser de las que a lo mejor van a tener ahí que Sí, analizar un poquito más cómo se implementarían por cuestiones ya de sensibilidad en el manejo de los materiales y de las cámaras sí, limpias, o en etcétera. quirófano también, o sea, es pues, ver qué se puede hacer, ¿no? Esterilizar la silla. Por eso les decía, o sea, un primer momento es hacer un diagnóstico, o sea, Ujú, centrarlo al caso concreto. particular. Y veo dos últimas Sí, preguntas, y ya, porque si no, correcto. no nos vamos ahí. Sí, ya Para, esas dos para sí. cerrar. Ok, Gracias. pregunta Diego, duda, para efecto de la ley silla para personal en home office también entiendo que no cambia. No, eso no cambia. Son dos, pues, artículos diferentes, son dos supuestos diferentes. Para el de home office lo que nos regula es la 037 y queda igual, o sea, es igual con tus temas de, ergonómicos, con tu silla, con un respaldo que está a 90 grados, con el escritorio donde puedes reposar pues, los brazos y todo al momento de trabajar, ¿no? Eso queda igual. Y por último, ¿qué tan avanzado va el tema de la reducción de horas laborales? O sea, creo que es la reducción de jornada. Se pausó, pero recuerden que ya en febrero entra la siguiente legislatura. Se va a revisar. De hecho, es uno de los compromisos del tema, que el tema de reducción laboral. Entonces, ¿cómo lo tenemos? Que pasa de 48 horas a 40 horas con 2 días de descanso, es decir, sábados y domingos. ¿Por qué decimos así? Porque si se trabaja un sábado, pues hay una prima sabatina, si se trabaja un domingo, pues es una prima dominical. Son prestaciones espejos, salvo el tema de o sea, de cómo exentan. ¿Por qué? Porque en la dominical exenta una UMA, en la sabatina no lo pusieron. Y es lo que hemos estado impulsando también justo en la Cucanaco. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo le vas a hacer al momento de calcular para aquellos que vayan los sábados? Estos no van a exentar y los del domingo sí exentan, entonces es un relajo. Ojalá que se pueda revisar en las discusiones y el tema de cómo se va a implementar. O sea, es decir, hay dos revisiones. La primera es que entra el día siguiente de la publicación, es decir, se haga la reducción a los 40 días, así ya de tajo, o que entre en vigor como en Chile, por ejemplo, paulatinamente. Cada año hace una reducción de 2 horas hasta llegar al tope de las 8 horas. ¿Cuándo va a venir? No lo sé, pero me comprometo aquí con la maestra Elvia de que cuando ya entre en vigor o ya esté a O nada de sea, aprobarse, hacemos un trueque específicamente de reducción de muchas gracias. Definitivamente lo vamos a necesitar y pues ya las demás, muchísimas felicitaciones, comentarios de que coincidimos todos que ha sido una plática muy enriquecedora y pues no me queda más que agradecerte, Rubí, como siempre, el tiempo brindado, la información, el material que nos compartes y pues todo este conocimiento. Gracias por hacer un troque con nosotros y si me permites, te comparto de manera digital para que después te hagan Gracias. llegar tu reconocimiento y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Rubí Aletia Pérez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Ley Silla el día de hoy, 29 de enero, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez, directora general de TLC Magazine México. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias Y a todos nada y ha más, sido un gusto si estar me acá. permites hacer un Adelante. comercial muy rápido, tengo un Sí, sí, libro, sí. lo acabo de publicar ahora en diciembre, es Manual Integral de Cumplimiento Normativo, de Compliance, Gobierno Corporativo y Criterios ESG. O sea, hablo de todo el compliance, no solamente laboral, sino laboral, fiscal, seguridad social, prevención del lavado de dinero, ambiental, hidrocarburos, protección civil, condiciones generales. Entonces te explica, te lleva de la mano cómo implementar el compliance, cómo implementar tu gobierno corporativo, cómo hacer toda tu normativa interna con una sola estructura siguiendo la 9001 realmente muy, muy básica y muy clara, y cómo hacer una gestión de riesgos al interior de la organización. Y al final trae de manera electrónica cuestionarios de autodiagnóstico donde pones si no cumple.
y al final te dice el nivel de porcentaje y qué riesgo tienes, bueno, pues de alguna posible multa. Es de la editorial Thomson Reuters y pues está en la venta en Amazon, también en Mercado Libre y directamente con Thomson, y te está físico y digitales directamente con Thomson. ¿Nos puedes dejar alguna liga para en nuestro caso, estárselas compartiendo a los que nos Sí, lo claro. soliciten por correo? Yo creo que sería una manera Sí, sí. más práctica. Se acercan al correo de TLC Magazine, que es a donde les llega la liga de Zoom regularmente, y por este medio les estaremos compartiendo los detalles del libro.